Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que tu difunto esposo había planeado para ti ha sido arrebatado por sus propias hijas. Un testamento alterado, cuentas bancarias vaciadas y una casa que ya no te pertenece. Esta es la historia de Carmen, una mujer de 48 años que se encontró de repente sin nada tras la muerte de su amado esposo Ricardo. Sus hijastras, movidas por la codicia y el resentimiento, orquestaron un plan para dejarla en la calle, sin saber que Carmen guardaba un as bajo la manga. Era la beneficiaria legal de todos los bienes más importantes de Ricardo, protegida por documentos que ellas desconocían por completo. Esta es una historia de traición familiar, de lucha por la justicia y de una venganza perfectamente ejecutada que dejará a todos con la boca abierta. El sol de Valencia se colaba por las cortinas del dormitorio, mientras Carmen observaba con nostalgia el lado vacío de la cama matrimonial. Habían pasado exactamente 3 meses desde que Ricardo, su esposo durante los últimos 15 años, había fallecido tras una rápida batalla contra el cáncer. A sus 48 años, Carmen nunca imaginó que tendría que enfrentar la viudez tan pronto, y menos aún, que tendría que lidiar con lo que estaba por venir. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Con un suspiro, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con los rostros serios de Lucía y Marta, las hijas de Ricardo de su matrimonio anterior. «Buenos días, Carmen», dijo Lucía, la mayor de las dos, con un tono frío que Carmen conocía demasiado bien. A sus 31 años, Lucía siempre había mantenido una distancia calculada con ella. «Necesitamos hablar», añadió Marta, de 28 años, sin siquiera esperar a ser invitada a entrar. Carmen asintió y se hizo a un lado para dejarlas pasar. Las 3 mujeres se sentaron en el elegante salón de la casa, una propiedad en el exclusivo barrio de El Carmen que Ricardo había comprado poco después de casarse con Carmen. «¿De qué queréis hablar?», preguntó Carmen, aunque en el fondo presentía que no sería una conversación agradable. Lucía sacó unos documentos de su bolso y los colocó sobre la mesa de café. «Hemos estado revisando los papeles de papá con el abogado», comenzó Lucía, «y hay algunas cosas que debes saber». Carmen sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos días de Ricardo, él le había mencionado que todo estaba en orden, que no tenía nada de qué preocuparse económicamente. Sin embargo, la expresión en los rostros de sus hijastras le indicaba lo contrario. «Según el testamento más reciente», continuó Marta, «la casa, las cuentas bancarias y la empresa familiar nos corresponden a Lucía y a mí». Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «Eso no puede ser cierto. Ricardo me aseguró que te lo dejaría todo a ti», interrumpió Lucía con una sonrisa maliciosa. «Parece que papá cambió de opinión en sus últimos días. Quizás finalmente se dio cuenta de quién realmente lo amaba». Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba la firma de Ricardo, cediendo todo su patrimonio a sus hijas. La fecha era de apenas una semana antes de su fallecimiento. «Tiene que haber un error», murmuró Carmen. «Ricardo nunca habría hecho esto sin decírmelo». «No hay ningún error», afirmó Marta con dureza. «Y hay más. Según estos documentos, tienes 30 días para desalojar la casa». Carmen las miró incrédula. «¿Me estáis echando de mi propio hogar?» «De nuestro hogar», corrigió Lucía. «Y sí, necesitamos la casa para venderla. Los negocios de papá no están en su mejor momento y necesitamos liquidez». Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Carmen, pero se negó a mostrar debilidad frente a ellas. «¿Y la pensión?» «Ricardo me dijo que había dejado todo arreglado para que yo recibiera una pensión mensual». Las hermanas intercambiaron una mirada antes de que Marta respondiera. «No hay ninguna pensión, Carmen. Todo ha sido transferido a nuestro nombre. El banco ya nos ha confirmado que somos las únicas titulares de todas las cuentas». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante su matrimonio con Ricardo, había renunciado a su carrera como profesora universitaria para apoyarlo en su negocio de exportación de cerámica valenciana. Ahora, a sus 48 años, se encontraba sin trabajo, sin ahorros y aparentemente sin hogar. «Os pido tiempo para asimilar todo esto», dijo Carmen, intentando mantener la compostura. «Por supuesto», respondió Lucía con falsa amabilidad.
Tienes 30 días, como marca la ley. Después de eso esperamos que la casa esté vacía. Las hermanas se levantaron y se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Marta se giró y añadió: Por cierto, hemos cambiado las claves de acceso a las cuentas de la empresa. Ya no tienes autorización para realizar ninguna operación. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Carmen se derrumbó en el sofá. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente. ¿Cómo podía Ricardo haberle hecho esto? ¿Cómo podía haber cambiado todo sin siquiera mencionárselo? A medida que pasaban las horas, sin embargo, la tristeza de Carmen fue dando paso a la confusión y finalmente a la sospecha. Ricardo siempre había sido meticuloso con sus asuntos legales y financieros. No tenía sentido que hubiera hecho cambios tan drásticos sin decírselo, especialmente estando tan enfermo. Con esta idea en mente, Carmen se dirigió al despacho que Ricardo tenía en casa. Aunque habían compartido todo durante su matrimonio, ese espacio siempre había sido el santuario personal de Ricardo, y ella lo había respetado. Ahora, sin embargo, necesitaba respuestas. Tras revisar meticulosamente cada cajón y carpeta, encontró una llave pequeña escondida detrás de una fotografía de ambos en su luna de miel en Sevilla. Reconoció la llave de inmediato. Pertenecía a la caja de seguridad que Ricardo mantenía en su banco. Al día siguiente, Carmen visitó el banco. Para su sorpresa, su nombre aún figuraba como autorizada para acceder a la caja de seguridad. Dentro encontró varios documentos, entre ellos un testamento fechado 3 meses antes de la muerte de Ricardo, mucho más reciente que el que habían mostrado sus hijas. En este testamento, Ricardo dejaba a Carmen la casa, una pensión vitalicia y el 51% de las acciones de la empresa. A sus hijas les correspondía el 49% restante y algunas propiedades menores. Junto al testamento había una carta dirigida a ella. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Siento mucho haberte dejado, pero quiero que sepas que he tomado todas las medidas necesarias para protegerte. Conozco bien a mis hijas y aunque las amo, sé que su resentimiento hacia ti podría llevarlas a intentar dejarte sin nada. Por eso he preparado este testamento oficial y lo he registrado con mi abogado de confianza, Antonio Suárez. También he dejado documentos que te nombran beneficiaria irrevocable de mis seguros de vida y de la pensión de la empresa. Estos documentos no pueden ser anulados bajo ninguna circunstancia, ya que fueron firmados y registrados legalmente. Si mis hijas intentan algo, contacta a Antonio. Él tiene todas las instrucciones y los documentos originales. Te amo más de lo que nunca pude expresar con palabras. Ricardo. Carmen sintió una mezcla de alivio y determinación. Ricardo no la había traicionado. Por el contrario, había previsto lo que podría suceder y había tomado medidas para protegerla. Con la carta y el testamento en mano, salió del banco con un nuevo propósito. Su siguiente parada fue el despacho de Antonio Suárez, el abogado y amigo cercano de Ricardo. Antonio la recibió con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Carmen, precisamente iba a contactarte, dijo Antonio tras saludarla. He recibido la visita de las hijas de Ricardo hace unos días. Me mostraron un testamento que nunca había visto antes. Carmen asintió. Lo sé, me lo han mostrado a mí también, pero acabo de encontrar este en la caja de seguridad de Ricardo, dijo, entregándole los documentos. Antonio revisó el testamento con atención. Este es el verdadero, confirmó. Tiene mi firma y el sello oficial. El que mostraron las hijas de Ricardo debe ser una falsificación. ¿Eso significa que puedo impugnar el otro testamento?, preguntó Carmen esperanzada. Absolutamente, respondió Antonio. Pero hay algo más que debes saber. Las hijas de Ricardo han estado realizando movimientos bancarios sospechosos desde incluso antes de su fallecimiento. Han transferido casi todos los fondos de las cuentas conjuntas a cuentas personales. Carmen sintió que la ira crecía en su interior. No solo habían intentado despojarla de su hogar y sus derechos, sino que posiblemente habían estado robando a su propio padre mientras éste estaba en su lecho de muerte. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, determinada a no dejarse vencer. Antonio la miró con seriedad. Podemos presentar una demanda por falsificación de documentos y apropiación indebida.
Con el testamento real y la carta de Ricardo, tenemos un buen caso, pero debemos actuar con cautela. Si se enteran de que tenemos estos documentos, podrían intentar ocultar el dinero o destruir pruebas. Carmen reflexionó por un momento. ¿Y si les seguimos el juego por ahora? Puedo fingir que acepto su versión mientras reunimos todas las pruebas necesarias. Antonio asintió impresionado por su estrategia. Podría funcionar. Mientras tanto, revisaré todos los movimientos financieros y reuniré la documentación necesaria para presentar el caso ante el juez. Carmen salió del despacho de Antonio con un plan en mente. Las hijas de Ricardo no sabían con quién se estaban metiendo. Ella no solo había sido la esposa de Ricardo durante 15 años, sino que también había sido su socia y confidente en los negocios. Conocía cada detalle de la empresa y cada movimiento financiero. Al día siguiente, Carmen llamó a Lucía para concertar una reunión. Necesitaba ganar tiempo y obtener más información. He estado pensando en lo que me dijisteis, comenzó Carmen cuando las tres se reunieron nuevamente en el salón de la casa, y aunque me duele, respeto la última voluntad de Ricardo. Lucía y Marta intercambiaron miradas de satisfacción. Me alegra que seas razonable, dijo Lucía con tono condescendiente. Sabemos que esto es difícil para ti. Solo quiero pediros un favor, continuó Carmen. Necesito algo más de tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Quizás podríamos extender el plazo a 3 meses en lugar de 1. Las hermanas volvieron a mirarse antes de que Marta respondiera. Podemos darte 2 meses, pero necesitaremos que firmes un documento renunciando a cualquier reclamación futura sobre los bienes de papá. Carmen fingió considerarlo. Me parece justo. ¿Podría también tener acceso a algunas de mis cosas personales en la oficina? Hay fotografías y recuerdos que me gustaría conservar. Por supuesto, respondió Lucía, claramente complacida con la aparente sumisión de Carmen. Puedes ir mañana. Te daré una autorización por escrito. Cuando las hermanas se marcharon, Carmen sonrió para sí misma. El plan estaba en marcha. Al día siguiente, visitaría la oficina y buscaría cualquier prueba adicional que pudiera ayudar a su caso. La oficina principal de Cerámica Valencia, la empresa de Ricardo, estaba ubicada en un moderno edificio en el centro de la ciudad. Carmen, que había trabajado allí durante años antes de que la enfermedad de Ricardo la obligara a dedicarse completamente a su cuidado, fue recibida con sorpresa y alegría por los empleados. «Señora Carmen, qué alegría verla de nuevo», exclamó Rosa, la secretaria de toda la vida. «Las cosas no han sido iguales sin usted y don Ricardo». Carmen le devolvió la sonrisa. «Gracias, Rosa. He venido a recoger algunas cosas personales». «Las hijas de Ricardo me han dado permiso», explicó, mostrando la nota firmada por Lucía. Rosa asintió, aunque Carmen notó una expresión de incomodidad en su rostro. «Por supuesto. Puede pasar al despacho de don Ricardo. Nadie ha tocado nada desde...» Su voz se apagó sin necesidad de completar la frase. Una vez en el despacho de Ricardo, Carmen cerró la puerta y comenzó a buscar meticulosamente. Conocía a su esposo. Si había dejado pruebas adicionales, estarían bien escondidas. Tras revisar cada rincón, encontró una carpeta oculta en un compartimento secreto del escritorio. Dentro había copias de correos electrónicos entre Ricardo y su abogado, discutiendo sus sospechas sobre el comportamiento de sus hijas. También había informes bancarios que mostraban transferencias no autorizadas realizadas desde las cuentas de la empresa a cuentas personales de Lucía y Marta. Carmen fotografió todos los documentos con su teléfono antes de dejarlos exactamente donde los había encontrado. No quería levantar sospechas. Antes de marcharse, se detuvo en el despacho de Javier, el contador de la empresa y amigo cercano de Ricardo. «Javier, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó Carmen tras golpear suavemente la puerta abierta. Javier levantó la vista de sus papeles, sorprendido. «Carmen, claro, pasa por favor». Una vez a solas, Carmen fue directa al grano. «Javier, necesito tu ayuda. Creo que las hijas de Ricardo han estado desviando fondos de la empresa». Javier palideció. «Carmen, yo no sé si debería hablar de esto. Ricardo era tu amigo, Javier. Si sabes algo, por favor, ayúdame a proteger lo que él construyó». Tras un momento de duda, Javier suspiró profundamente. «Tienes razón. No puedo seguir guardando silencio. Lucía y Marta han estado manipulando las cuentas desde hace meses, incluso antes de que Ricardo enfermara.
He intentado detenerlas, pero me amenazaron con despedirme. ¿Tienes pruebas?, preguntó Carmen, sintiendo que un nuevo rayo de esperanza se abría paso. Javier asintió. Tengo copias de todas las transferencias irregulares y de los documentos que han alterado. Lo guardé todo como seguro por si algún día alguien preguntaba. Eso es exactamente lo que necesito, dijo Carmen con determinación. ¿Estarías dispuesto a testificar si es necesario? Por Ricardo lo haré, respondió Javier con firmeza. Con esta nueva información, Carmen se reunió nuevamente con Antonio. El abogado revisó los documentos y las fotos que Carmen había tomado, así como las pruebas proporcionadas por Javier. Esto es oro puro, Carmen, dijo Antonio con entusiasmo contenido. Con esto no solo podemos anular el falso testamento, sino que podríamos presentar cargos criminales contra Lucía y Marta por falsificación y malversación de fondos. No quiero llevarlas a la cárcel, aclaró Carmen. Solo quiero lo que es mío por derecho y proteger el legado de Ricardo. Entiendo, asintió Antonio. En ese caso podemos utilizarlo como palanca de negociación. Cuando presenten el falso testamento ante el juez, nosotros mostraremos el verdadero y amenazaremos con presentar las pruebas de sus actividades ilícitas, a menos que cedan y reconozcan tus derechos. Carmen estuvo de acuerdo con el plan. Durante las siguientes semanas, mientras fingía estar buscando un nuevo lugar donde vivir, trabajó incansablemente con Antonio para preparar su caso. El día de la audiencia para la validación del testamento llegó. Lucía y Marta se presentaron con su abogado, confiadas en que todo saldría según sus planes. Carmen llegó acompañada por Antonio, manteniendo una expresión serena que ocultaba su determinación interior. El juez llamó a las partes al estrado. El abogado de las hermanas presentó el testamento, argumentando que era la última voluntad de Ricardo y que debía ser respetada. Cuando fue el turno de Antonio, se levantó con calma. Su señoría, tenemos evidencia de que el testamento presentado por las señoritas Lucía y Marta Herrera es una falsificación. Mi cliente, la señora Carmen Vega, viuda de Herrera, posee el verdadero testamento firmado y registrado legalmente por don Ricardo Herrera. El rostro de Lucía y Marta palideció mientras Antonio presentaba el verdadero testamento y explicaba cómo había sido encontrado en la caja de seguridad de Ricardo, junto con una carta dirigida a Carmen. Además, su señoría, continuó Antonio, tenemos pruebas de que las señoritas Herrera han estado desviando fondos de la empresa familiar y manipulando documentos financieros incluso antes del fallecimiento de su padre. Nuestro testigo, el señor Javier Mendoza, contador de la empresa, está preparado para testificar sobre estas irregularidades. El juez, visiblemente perturbado por las acusaciones, ordenó un receso para revisar los documentos presentados por ambas partes. Durante el receso, el abogado de Lucía y Marta se acercó a Antonio y Carmen. Mis clientas estarían dispuestas a llegar a un acuerdo extrajudicial, dijo en voz baja. Están dispuestas a reconocer el testamento presentado por ustedes y a devolver los fondos desviados a cambio de que no se presenten cargos criminales. Carmen miró a las hermanas, que ahora parecían asustadas y derrotadas. Por un momento, sintió lástima por ellas. A pesar de todo lo que habían hecho, seguían siendo las hijas de Ricardo, el hombre que tanto había amado. Acepto el acuerdo con una condición, dijo Carmen finalmente. Quiero que se disculpen, no conmigo, sino con la memoria de su padre. Lo que han hecho no solo me ha perjudicado a mí, sino que ha manchado el legado que Ricardo trabajó toda su vida para construir. Tras una breve deliberación, Lucía y Marta aceptaron. Cuando el juez regresó, Antonio informó sobre el acuerdo alcanzado. El juez, después de revisar los documentos y escuchar a las partes, validó el testamento original de Ricardo y ordenó la restitución de todos los fondos desviados. A la salida del juzgado, Lucía se acercó a Carmen. «No sé cómo lo hiciste, pero has ganado», dijo con un tono que mezclaba rencor y resignación. «No se trataba de ganar o perder, Lucía», respondió Carmen con calma. «Se trataba de respetar la voluntad de Ricardo y proteger lo que él construyó para todos nosotros, incluidas ustedes dos». Marta, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Por qué no presentaste cargos contra nosotras? Podrías habernos enviado a la cárcel». Carmen la miró a los ojos, porque a pesar de todo son las hijas de Ricardo,
y sé que, en el fondo, él las amaba y no habría querido verlas así. Las palabras de Carmen parecieron tocar algo en Marta, cuya expresión se suavizó ligeramente. «Gracias», murmuró casi inaudiblemente antes de alejarse junto a su hermana. En los días siguientes, Carmen se reencontró con su vida. Regresó a la empresa, donde fue recibida calurosamente por los empleados. Bajo su dirección, Cerámica Valencia comenzó a recuperarse de los daños causados por las acciones de Lucía y Marta. La casa que Ricardo y ella habían compartido volvía a sentirse como un hogar. Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, Carmen encontró consuelo en saber que había honrado la memoria de su esposo y protegido el legado que él había dejado. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho de Ricardo en casa, encontró una fotografía que no había visto antes. Era una imagen de ellos dos en su boda, riendo felices mientras cortaban el pastel. Detrás, había una nota escrita con la letra inconfundible de Ricardo: «Para mi querida Carmen, el amor de mi vida. Contigo aprendí que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en compartir la vida con alguien que te hace mejor persona cada día. Te amaré siempre». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen mientras abrazaba la fotografía contra su pecho. Había ganado la batalla legal, pero lo más importante era que había preservado el amor y los recuerdos que compartió con Ricardo. Eso era algo que nadie podría quitarle jamás. 3 meses después de la resolución judicial, Carmen recibió una visita inesperada. Al abrir la puerta, se encontró con Marta, que parecía nerviosa e incómoda. «Hola, Carmen», dijo con voz temblorosa. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Sorprendida pero intrigada, Carmen la invitó a pasar. Se sentaron en el salón, el mismo lugar donde meses atrás las hermanas le habían comunicado su intención de despojarla de todo. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», comenzó Marta. «Y quiero pedirte perdón. De verdad. Lo que hicimos fue horrible y me avergüenzo profundamente». Carmen observó detenidamente a la joven. Parecía sincera. Su rostro mostraba arrepentimiento genuino. «¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?», preguntó Carmen con genuina curiosidad. Marta suspiró. «He estado viendo a un terapeuta, tratando de entender por qué hice lo que hice, y me he dado cuenta de que estaba llena de resentimiento injustificado. Papá te amaba de verdad, y yo estaba celosa de la relación que tenían». Carmen asintió, conmovida por la honestidad de Marta. «Tu padre te amaba muchísimo, Marta. Siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de ti». «Lo sé ahora», respondió Marta con lágrimas en los ojos. «He estado revisando viejas cartas y fotografías y he encontrado tantas evidencias de su amor. Me siento tan estúpida por no haberlo visto antes». «Nunca es tarde para sanar», dijo Carmen extendiendo su mano hacia la de Marta. «Hay algo más», continuó Marta. «Lucía y yo nos hemos distanciado. Ella sigue resentida y no quiere reconocer que lo que hicimos estuvo mal, pero yo ya no puedo vivir así. Necesito hacer las paces con el pasado, y eso incluye hacer las paces contigo». Carmen sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de ver que al menos una de las hijas de Ricardo estaba encontrando un camino hacia la reconciliación. Por otro, la tristeza de saber que Lucía seguía atrapada en su amargura. «Me gustaría que intentáramos construir una relación diferente», propuso Marta. «No te pido que me perdones de inmediato, pero tal vez podríamos intentar conocernos mejor, por el bien de la memoria de papá». Carmen sonrió suavemente. «Me encantaría eso, Marta. Creo que es exactamente lo que tu padre habría querido». En los meses siguientes, Carmen y Marta comenzaron a construir una relación basada en el respeto mutuo y el recuerdo compartido de Ricardo. Poco a poco, las heridas fueron sanando. Carmen también decidió hacer cambios en su vida profesional. Además de dirigir la empresa de cerámica, retomó su antigua pasión por la enseñanza. Comenzó a dar clases en la universidad local, compartiendo sus conocimientos sobre gestión empresarial y cerámica valenciana tradicional. La empresa, bajo su dirección, no solo se recuperó, sino que comenzó a expandirse. Carmen introdujo nuevas líneas de productos que combinaban la tradición artesanal valenciana con diseños modernos, conquistando mercados internacionales. En el primer aniversario de la muerte de Ricardo, Carmen organizó una exposición especial de cerámica en su honor.
Invitó a todos los empleados, amigos y, por supuesto, a Marta. Para su sorpresa, Lucía también apareció en la inauguración. «No esperaba verte aquí», le dijo Carmen cuando se encontraron frente a una de las piezas favoritas de Ricardo. Lucía, que parecía haber envejecido en el último año, la miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «Papá amaba esta pieza», dijo simplemente. «Solía decir que le recordaba a las montañas donde creció». Carmen asintió. «Sí, siempre decía que el azul de este esmalte era exactamente como el cielo sobre Albarracín en las mañanas de verano». Por un momento, compartieron un recuerdo común, una pequeña tregua en su complicada relación. «Marta me ha contado que estás haciendo un buen trabajo con la empresa», dijo Lucía finalmente. «Papá estaría orgulloso». «Gracias, Lucía. Eso significa mucho para mí», respondió Carmen sinceramente. Antes de que Lucía se marchara, se detuvo y añadió: «No estoy lista para lo que Marta y tú están construyendo, pero quería que supieras que ya no te guardo rencor. Y quizás algún día podamos encontrar la manera de hacer las paces completamente». Carmen vio alejarse a Lucía con una mezcla de emociones. El camino hacia la reconciliación total sería largo y difícil, pero al menos había comenzado. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan, Carmen regresó a casa. En el salón, encendió una vela junto a la fotografía favorita de Ricardo y se sentó a contemplarla. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Tu legado está a salvo, y quizás con el tiempo tu familia volverá a estar unida». Mientras observaba la llama danzar, Carmen reflexionó sobre todo lo ocurrido desde la muerte de Ricardo. Había enfrentado traición, dolor y pérdida, pero también había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había aprendido que la verdadera justicia no siempre consiste en castigar, sino a veces en crear oportunidades para la redención. La vida continuaba, diferente, pero llena de propósito. Y en esa tranquila noche valenciana, Carmen sintió que Ricardo, de alguna manera, estaba orgulloso de ella. Un año más tarde, la empresa Cerámica Valencia celebraba su 300º aniversario con una gran fiesta en el jardín de la fábrica. Empleados, clientes y amigos se reunieron para conmemorar 3 décadas de excelencia artesanal. Carmen, elegante en un vestido azul que había sido el color favorito de Ricardo, pronunció un emotivo discurso sobre la historia de la empresa y los planes para el futuro. Para sorpresa de todos, anunció la creación de la Fundación Ricardo Herrera, destinada a preservar y promover el arte de la cerámica tradicional valenciana, así como a formar a jóvenes artesanos. Ricardo siempre creyó en el poder transformador del arte y la artesanía, dijo Carmen ante la audiencia atenta. Esta fundación honrará su memoria, ayudando a nuevas generaciones a descubrir la belleza de nuestras tradiciones. Al finalizar su discurso, Carmen invitó a Marta a unirse a ella en el escenario. «Me complace anunciar que Marta Herrera será la directora de programas educativos de la Fundación. Su pasión por el arte y su dedicación a honrar el legado de su padre la convierten en la persona perfecta para este rol». Los asistentes aplaudieron mientras Marta, visiblemente emocionada, abrazaba a Carmen. Entre la multitud, Carmen pudo ver a Lucía, que observaba la escena con una expresión indescifrable. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por un instante, Carmen creyó ver un destello de reconocimiento en los ojos de la mayor de las hijas de Ricardo, como si finalmente estuviera viendo a Carmen no como una enemiga, sino como alguien que realmente había amado a su padre. Después de la celebración, mientras los invitados se marchaban, Lucía se acercó a Carmen. Después de un momento de incómodo silencio, habló con voz suave. «La fundación es una idea maravillosa», dijo. «Papá habría estado encantado». Carmen asintió. «Gracias, Lucía, significa mucho escuchar eso de ti». «He estado pensando», continuó Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tengo experiencia en marketing internacional. Si la fundación necesita ayuda para expandir su presencia, bueno, podría ofrecer mis servicios». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Este era un gesto mucho mayor de lo que parecía, un ofrecimiento de paz que nunca había esperado. «Se nos vendría muy bien tu experiencia», respondió con una sonrisa genuina. «¿Por qué no vienes a mi oficina la próxima semana para hablar de ello?»
Lucía asintió y por primera vez en años, Carmen vio una sonrisa sincera en su rostro. «Me gustaría eso», dijo antes de marcharse. Marta, que había observado el intercambio desde lejos, se acercó a Carmen. «¿Acaba de ocurrir lo que creo que ha ocurrido?», preguntó, incredulidad y esperanza mezcladas en su voz. «Creo que sí», respondió Carmen aún sorprendida. «Tu hermana está dando un paso adelante. Nunca pensé que llegaría este día», confesó Marta. Después de todo lo que pasó, Carmen apretó suavemente el hombro de la joven. «A veces, las personas necesitan tiempo para encontrar su camino. Tu padre siempre decía que el tiempo cura todas las heridas si se les da la oportunidad». Mientras observaban juntas el atardecer valenciano, Carmen sintió una profunda sensación de paz. El camino había sido difícil y doloroso, pero finalmente estaba viendo cómo el legado de amor y reconciliación de Ricardo comenzaba a florecer. 6 meses después, la Fundación Ricardo Herrera inauguró su primera exposición internacional en Madrid. Carmen, Marta y sorprendentemente Lucía trabajaron juntas para hacer realidad este evento que mostraba lo mejor de la cerámica valenciana a un público global. La noche de la inauguración, mientras observaban a críticos, coleccionistas y amantes del arte admirar las piezas cuidadosamente seleccionadas, Carmen no pudo evitar sentir que había cerrado un círculo. «Ricardo estaría tan orgulloso», dijo Javier, que se había unido a ellas para la ocasión especial. No solo por la fundación, sino por ver a su familia unida de nuevo. Carmen asintió observando a Lucía explicar con pasión las técnicas tradicionales a un grupo de interesados visitantes, mientras Marta guiaba a unos jóvenes artesanos por la exposición. «Sabes», dijo Carmen pensativamente, «cuando todo comenzó, solo quería lo que me correspondía por derecho, justicia. Pero ahora veo que Ricardo me dejó algo mucho más valioso que propiedades o dinero». «¿Y qué fue?», preguntó Javier curiosamente. «La oportunidad de sanar una familia», respondió Carmen con una sonrisa serena. «Y eso no tiene precio». Al final de la noche, las 3 mujeres se encontraron frente a una fotografía ampliada de Ricardo que presidía la exposición. Por un momento, permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios recuerdos. «Propongo un brindis», dijo finalmente Lucía, levantando su copa. «Por papá, por su legado y por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitieron Carmen y Marta al unísono, entrelazando sus brazos para brindar. Mientras las copas tintineaban, Carmen miró la fotografía de Ricardo. Su sonrisa parecía más viva que nunca, como si de alguna manera estuviera presenciando este momento de reconciliación y paz. Y en ese instante, Carmen supo que había honrado verdaderamente su memoria, no solo protegiendo lo material, sino reconstruyendo lo que realmente importaba, los lazos familiares que él tanto había valorado. La vida había dado un giro completo. De la traición y el dolor había surgido una nueva familia, diferente pero quizás más fuerte que antes. Y Carmen, que una vez se había encontrado luchando por su supervivencia, ahora se encontraba en el centro de un legado floreciente que trascendería generaciones. 3 años después del fallecimiento de Ricardo, Carmen se encontraba en el patio de la casa que habían compartido, disfrutando de la suave brisa primaveral. La casa, que una vez había estado en peligro de serle arrebatada, se había convertido en el centro de reuniones familiares regulares. Esta tarde esperaba a Lucía, Marta y sus respectivas parejas para una comida dominical, una tradición que habían establecido en el último año. Mientras colocaba flores frescas en la mesa del jardín, Carmen reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había emprendido, de la devastación total a la reconstrucción, de la traición a la reconciliación. No había sido fácil, hubo momentos de duda y retrocesos, pero la persistencia había valido la pena. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Lucía y su novio Carlos, un arquitecto que había conocido durante la construcción del nuevo centro de la fundación. «Traemos postre», anunció Lucía con una sonrisa, mostrando una tarta que parecía casera. «Carlos la ha hecho siguiendo la receta de la abuela». «Parece deliciosa», respondió Carmen, genuinamente complacida de ver el esfuerzo que Lucía ponía ahora en estas reuniones familiares. «Pasad al jardín», Marta llamó para decir que llegarán en unos minutos.
Mientras se dirigían al jardín, Lucía se detuvo junto a una fotografía de Ricardo que Carmen tenía en el pasillo. Era una imagen de él en su taller, trabajando en una pieza de cerámica, completamente absorto en su arte. «Siempre me gustó esta foto», comentó Lucía con nostalgia. «Captura perfectamente su pasión». Carmen asintió. «Por eso la tengo aquí. Me recuerda su dedicación y amor por lo que hacía». «¿Sabes?», dijo Lucía después de un momento, «durante mucho tiempo estuve tan enfadada. Con él, contigo, con el mundo. Pensaba que papá nos había abandonado cuando se casó contigo, que había elegido una nueva vida y nos había dejado atrás». «Nunca fue así», respondió Carmen suavemente. «Ricardo hablaba de vosotras todos los días. Se preocupaba constantemente por vuestro bienestar». «Lo sé ahora», admitió Lucía, «pero me costó años entenderlo. Y luego, cuando enfermó, el miedo a perderlo me consumió. Convertí ese miedo en ira y esa ira en acciones terribles». Carmen observó a la mujer frente a ella, tan diferente de la persona amargada y vengativa que había intentado despojarla de todo. «Lo importante es que encontraste el camino de vuelta», dijo finalmente. Lucía sonrió débilmente. «Gracias a ti. Podrías habernos destruido, a Marta y a mí. Tenías todas las pruebas para enviarnos a prisión, pero elegiste la compasión». «Era lo que Ricardo habría querido», respondió Carmen simplemente. El timbre volvió a sonar, anunciando la llegada de Marta y su esposo Miguel, junto con su bebé de 6 meses, al que habían llamado Ricardo en honor a su abuelo. La tarde transcurrió llena de risas, conversaciones y recuerdos compartidos. El pequeño Ricardo pasó de brazos en brazos, recibiendo el amor de su nueva familia extendida. Carmen observaba la escena con el corazón lleno, pensando en lo mucho que le habría gustado a su Ricardo ver a sus hijas felices y en paz, y conocer a su nieto. Después de la comida, mientras los demás charlaban animadamente, Carmen se retiró un momento al despacho que había compartido con Ricardo. Allí abrió un cajón y sacó una pequeña caja de cerámica que él había hecho especialmente para ella en su 10º aniversario de bodas. Dentro había guardado la carta que Ricardo le había dejado, aquella que había encontrado en la caja de seguridad y que había sido fundamental para recuperar lo que por derecho le pertenecía. Releyó las palabras con las que Ricardo había previsto lo que podría suceder y había tomado medidas para protegerla. «Tenías razón sobre tus hijas», murmuró Carmen a la fotografía de Ricardo que tenía sobre el escritorio, «pero también tenías razón sobre su bondad interior. Solo necesitaban tiempo para encontrarla». Regresó al jardín justo a tiempo para el brindis que Miguel proponía. «Por la familia», dijo levantando su copa, «por esta hermosa familia que ha sabido renacer de las cenizas. Por la familia», repitieron todos al unísono. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte valenciano, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Carmen miró a su alrededor, a Lucía y Carlos, a Marta y Miguel con el pequeño Ricardo, a la casa que había sido testigo de tantos momentos, buenos y malos. Todo había estado a punto de perderse, pero ahora florecía con nueva vida. La historia de Carmen era un testimonio de perseverancia, inteligencia y, sobre todo, de la capacidad del corazón humano para perdonar y reconstruir. De las cenizas del engaño y la traición había surgido una familia más fuerte y unida que nunca. Y aunque Ricardo ya no estaba físicamente presente, su espíritu y su amor continuaban vivos en cada uno de ellos, en cada pieza de cerámica que creaban, en cada momento que compartían, en cada recuerdo que atesoraban. Su legado no era solo material, sino un legado de amor que trascendía la muerte y el tiempo. En ese momento perfecto, rodeada de la familia que había estado a punto de perder, Carmen supo con certeza que había ganado mucho más de lo que jamás había estado en juego. No solo había recuperado lo que legalmente le correspondía, sino que había ganado algo infinitamente más valioso, una familia completa, la realización del mayor deseo de Ricardo. Y mientras las risas y conversaciones continuaban a su alrededor, Carmen sintió una profunda gratitud por todo lo vivido, incluso por los momentos oscuros, pues habían forjado el camino hacia esta nueva realidad llena de luz y amor. El pequeño Ricardo comenzó a reír en brazos de su madre,
un sonido cristalino que llenó el jardín y tocó el corazón de todos los presentes. En esa risa inocente, Carmen pudo escuchar el eco del futuro, la promesa de nuevas generaciones que continuarían la historia que ella y Ricardo habían comenzado juntos. Y eso, pensó con una sonrisa serena, era la verdadera victoria. ¿Les ha gustado esta historia? Me encantaría saber su opinión. ¿Qué puntuación le darían del 1 al 10? ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo? Y si tienen alguna historia similar que quieran compartir, déjenla en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias.